La idea es conversar sobre un per saltum que los que no entendemos, los que no somos especialistas en la materia, queremos entender si realmente la gravedad institucional que argumentan tres jueces que fueron trasladados por decreto sin acuerdo del Senado, como fue Bertuzzi, Bruglia y Castelli, merecen la atención de la Corte Suprema de la Nación. Esto ha generado un revuelo y la gran mayoría de los argentinos, que no somos especialistas en derecho, queremos entender por dónde está caminando hoy la institucionalidad, si esto está bien, si esto es una... darle una explicación. ¿De qué se trata este persalto? Si realmente hay tanta gravedad institucional para que la Corte se preocupe por estos tres jueces que Mauricio Macri colocó allí por decreto. Bueno, comienzo por señalar que el per saltum fue una creación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el periodo menemista, cuando la privatización, desastrosa privatización de las líneas argentinas, estaba en curso y la Inspección General de Justicia había observado el mal obrar de esa privatización. Como era un tema que obligadamente iba a llegar a la Corte porque era de naturaleza eminentemente federal, es decir, de la quintesencia de la competencia de la Corte dijo, bueno, ¿para qué vamos a esperar el pronunciamiento que recorra todo el espigón jurisdiccional? Si en definitiva yo voy a dar la última palabra, venga el tema, por supuesto con una orientación política bien definida, de favorecer esa privatización ruinosa en beneficio del grupo Marzán, ¿no? Bueno, después de eso la Corte, prácticamente que yo recuerdo durante 11 años, no aplicó nunca el per saltum. Se reguló por vía de una disposición del Código Procesal Civil y Comercial, pero repito, excepcionalmente puede haber habido algún caso, pero lo sistemático era el rechazo. Es decir, generó esto para cumplir con una manda de un presidente privatizador. Esta es la síntesis. Bueno, llegamos ahora al tema este de los tres jueces. Los tres jueces han tenido una actitud de rebeldía frente a un poder del gobierno federal. Me refiero a la Cámara de Senadores de la Nación. Esto realmente descalifica, inhabilita a alguna persona que pretende un beneficio procesal como el salto de instancia para llegar con su planteo directamente a la Corte, es concederle un reconocimiento como que obró bien al no presentarse, ¿no? Y esto ya de por sí es desdichado institucionalmente, es disvalioso, pero llegado ya el tema a la Corte, se abren dos lecturas. La primera, que es la que quiero favorecer y bregar para que sea no más que esto, es que la Corte, que ha estado silenciosa, callada, inexistente prácticamente durante los 4 años del gobierno macrista en todo lo que hace al vigor institucional que la Corte debe tener, donde no solamente permitió, sino que prohijó y aplaudió el lawfare, la persecución judicial, y sin decir nunca una palabra de rectificación ni responder a ninguno de los planteos de las distintas defensas, entre las que me incluyo personalmente, de impugnación de esas prácticas del lawfare, dejó los expedientes dormidos, arrinconados en la Corte, y nunca tuvo un pronunciamiento rector, ¿no? Bueno, ahora toma presencia a través del menos favorecedor institucionalmente de los casos, que es el reclamo de estos magistrados que resisten de volver al lugar de origen en el cual tienen legitimidad de nombramiento. Con esto quiero también aclararle a la audiencia de que no es que
son echados de la magistratura o que van a tener un perjuicio patrimonial, no, no. Conservan el mismo haber, conservan la misma antigüedad, vuelven a su lugar de origen y no hay otro drama de por medio. Entonces, a la fecha en que la Corte dicta este per saltum, hay que tener en cuenta que ya se había pronunciado el Consejo de la Magistratura señalando estos señores no concursaron el cargo en cuestión, es decir, ministros de la Cámara Federal de Apelaciones, no tuvieron acuerdo del Senado y fueron nombrados directamente por decreto. La Honorable Cámara de Senadores de la Nación los convoca a la Comisión de Acuerdos, no se presentan, elevan un dictamen desfavorable a la continuidad en el cargo al que fueron movidos, trasladados por decreto del Poder Ejecutivo, y ese dictamen es aprobado por mayoría absoluta en el seno de la Cámara de Senadores, en el plenario. Bueno, después de eso, el Poder Ejecutivo emite entonces el decreto disponiendo que regresen a su cargo de origen. Y en consonancia con el decreto, la Cámara Federal de Casación Penal, que es el tribunal penal de mayor jerarquía y de competencia nacional, bueno, dice, efectivamente ya están cumplidos todos los pasos, vuelvan, es decir, desalojen la Cámara Federal y vuelvan a sus tribunales de origen. Y es allí que la Corte abre la instancia esta del per saltum, suspende por lo tanto el traslado. Tampoco es que dice que se queden en el lugar porque evidentemente hubiera ya generado un conflicto con la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. Les concede una licencia extraordinaria para que durante el tiempo que demande tramitar el per saltum no haya dolores, digamos, de que estén presentes o que después los abogados digamos que el pronunciamiento que ellos hayan votado es nulo porque se decidió que debían ser repuestos en el cargo anterior. Entonces, ahora, con plazos abreviados, esto es cierto, le ha dado 48 horas al Consejo de la Magistratura, que ya contestó reafirmando su postura y señalando la preocupación institucional de que si se convalida esos traslados por decreto, bueno, cualquier presidente puede incurrir en la misma conducta que ya tendría un aval en función del hipotético pronunciamiento de la Corte Suprema. Entonces, mi lectura es que la Corte va a dictar un pronunciamiento diciendo que lo actuado por el Consejo de la Magistratura, por el Senado de la Nación, por el presidente y la Cámara Federal es correcto y que deben volver a su lugar de origen estos tres magistrados. Eso es lo que razonablemente uno esperaría, pero quiero decir que hay otra lectura en esto, ¿no? También, si me permite. Sí, sí, sí. La otra lectura es, bueno, hay un clima evidentemente de hostigamiento al actual gobierno, que se encarama sobre la pandemia, las restricciones que ella comporta, el hecho de que quieren trabar el funcionamiento de los órganos del gobierno federal, particularmente el Poder Legislativo. Y ahí aparecen sujetos extraños, suerte de residuos de la política, que dicen que no va a haber elecciones en el 2021, o cancheramente como si tuvieran ya la noticia posta, o que el gobierno no va a llegar, otros que le agradecen al Dios Todo Supremo que hayan abierto el per saltum para estos tres infractores, que son los magistrados quejosos, y creen que esto es un anticipo del fallo que va a dictar la Corte. Entonces, a título no más que de hipótesis, yo quiero señalar que si la Corte falla no solamente contra lo resuelto
por el Consejo de la Magistratura, la Cámara de Senadores, Poder Ejecutivo, Cámara Federal, sino contra sus propios precedentes del año 2018, las acordadas que dictó, donde hizo la apología del mecanismo constitucional para el nombramiento de los jueces y cómo deben recorrer este tramo de Consejo de la Magistratura, la terna elige el presidente uno, manda los pliegos después de publicar sus antecedentes en un periodo de tachas y avales, y que recién después se emite el pronunciamiento de la Cámara de Senadores, y después viene el decreto de nombramiento efectivo y la puesta en posesión del cargo. Este mecanismo ha sido exaltado en estas acordadas que son del año 2018, es decir, son tintas frescas desde el punto de vista de las resoluciones judiciales y los precedentes que no han sentido. Por lo tanto, que hay ya una postura asumida por la Corte hace no mucho, por lo menos en voto de mayoría, que establece esta inexorable rigurosidad del proceso de nombramiento de los jueces. Doctor, bueno, ¿y qué escenario se podría venir si la respuesta de la Corte Suprema termina siendo avalar la prolongación en el tiempo de estos 3 magistrados en los lugares donde fueron trasladados por Macri? Bueno, sería una gran desdicha institucional, pero quiero señalar muy bien qué significa esto. Significa un conflicto de poderes y lo que es aún más grave, significa violentar el artículo 36 de la Constitución Nacional, que establece el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución, una de las incorporaciones más valiosas de la reforma constitucional del año 94, que no solamente condena la usurpación producto de los golpes de Estado, de los actos de fuerza, sino también que debe comprender a cuando un poder con legitimidad de origen transgrede los límites reglados de sus incumbencias constitucionales para apropiarlos de los otros poderes. En este caso, la Corte no tiene ninguna intervención en el nombramiento y o traslado de jueces. Le corresponde al Consejo de la Magistratura, al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, se estaría sustituyendo en ellos. Y eso hay que recalcárselo a la audiencia. Es el párrafo final del artículo 36 de la Constitución Nacional. Establece que el pueblo argentino se le reconoce el derecho de resistencia a los actos de violencia institucional, ¿no? Y debemos recordar también que cuando la Corte se mandó un fallo a contrario de derecho, groseramente a contrario, que fue el de otorgar el beneficio del 2x1 a aquellos que se hallaban en situación de responsables de crímenes de lesa humanidad. La movilización popular impulsó que el Poder Ejecutivo, para darle una mano a la Corte, mandara un proyecto de ley que reprodujera lo que ya dicen los tratados, o decían, los tratados internacionales de derechos humanos, que son parte de la ley suprema de la nación. Y en base a esa ley aclaratoria, entonces, por mayoría, se dispuso otra doctrina y pues se vino abajo la intentona de la Corte Suprema. Pero en aquel entonces no teníamos pandemia. Recordemos que el pueblo argentino ganó las calles, las plazas, masivamente para repudiar esa decisión judicial y recordarles a los magistrados que el pueblo argentino lleva en conciencia y en acto el nunca más. Y el artículo 36 de la Constitución Nacional, así lo hemos dicho en oportunidad del debate en plenario de la Convención Constituyente, es la forma normativa institucional del nunca más que pronunció el pueblo argentino. Bueno, estas serían las desdichadas dimensiones que podría tener un pronunciamiento contrario a derecho, ¿no? Así que aguardo que la Corte Suprema
sepa mantenerse en el límite de sus incumbencias constitucionales, cosa que es parte de su inveterada doctrina, no le estoy pidiendo nada raro, pero que no cometa la tropelía de pasar por sobre quienes tienen la competencia constitucional para la designación de los magistrados, ¿no? Ahora, pero no es un mal inicio, no es un mal inicio que el número de 5 jueces ya hayan aceptado el persaltum, es decir, no hubo votación en contra o alguno que se opuso, los 5 aceptaron el acuerdo extraordinario de aceptar este persaltum. Me voy a permitir una lectura psicologista institucional. A ver. Creo que tienen un narcisismo herido de que no han tenido ninguna intervención importante, repito, en los 4 años de la topadora institucional macrista, y ahora pretenden posicionarse. Es decir, acá está la Corte Suprema que dice, sí, en efecto, no reúnen las condiciones y deben volver al lugar de origen. Con esto se posicionan como si fueran los guardianes últimos de la Constitución. Y por eso vamos a notar que hay una diferencia entre el voto de 4 de los ministros y el voto aislado de Rosenkrantz, claro, que le da una fundamentación distinta, un poco más de mojada de oreja, digamos, a los otros poderes. Como diciendo, bueno, ustedes hicieron esto, pero ahora nos toca a nosotros decir lo que hay que hacer. Me parece que es todo una, diría, utilería, una especie de escenografía institucional para que la Corte diga, acá estamos, existimos, no crean que estamos en las Bahamas o en algún lugar de vacaciones. Claro, pero me pregunto, ¿no había más gravedad institucional nombrando jueces de la Corte por decreto, por ejemplo, a Rosenkrantz y a Rosati, o no sé, un montón de desmanejos en lo jurídico, la mesa judicial que tenía el macrismo? Eso era gravedad institucional. ¿Esto no desnuda el posicionamiento ideológico de la gran mayoría de los jueces de la Corte? Bueno, evidentemente que hay 1000 temas que tienen más importancia que esto. Empecemos por todos los reclamos jurisdiccionales sobre estas políticas de lawfare desarrolladas en sede judicial por los tribunales inferiores, que la Corte los tiene hace más de un año en su poder y que nunca ha resuelto nada, ni A ni no A. Es decir, ha estado pisando los expedientes de una manera, yo diría, vergonzosa. Claro que hay miles de temas de mucha mayor importancia que este, pero este es el único que juega muy claramente a favor de ellos para decir, acá estamos nosotros, y si nosotros decimos que efectivamente tienen que volver a su lugar de origen, entonces que vuelvan a su lugar de origen. Pero repito, esta es la lectura, diría, benéfica de lo que podría ser la resolución de la Corte. La otra, la pérfida, es la que señalé, y señalé con temor y con preocupación, porque lo único que le faltaría a este país sería una amenaza golpista en medio de una pandemia, y cuando el número de afectados por la enfermedad y de muertos, etcétera, pone en situación de riesgo cualquier acto de movilización masiva en repudio al pronunciamiento que pudiera emitir la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De modo que alertamos con todo vigor institucional la denuncia y no vamos a vacilar en dar los pasos institucionales, que sería, por supuesto, el pedido de enjuiciamiento y remoción de los ministros de la Corte, si es que tomaran esta malhadada postura, ¿no? Y por otro lado, también hay que repasar un poquito, yo quiero aprovecharlo como especialista o abogado constitucionalista, un poco de la historia de la Corte Suprema de Justicia, un poco de historia sobre lo que tuvo la experiencia argentina política. Ha pasado innumerables dictaduras en menos de 100 años. Y la Corte Suprema parece no haber sufrido, más allá de
de algún cimbronazo no ha sufrido la alteración de la paz. Ahora sí el pueblo, sí las cámaras de representantes, sí el Ejecutivo Nacional, en tiempos de dictadura, en tiempos de violencia institucional, la Corte Suprema de Justicia, y si usted quiere y me lo permite, lo ampliamos al Poder Judicial, no han sufrido ningún tipo de acoso. No sé si estamos hablando de una casta especial o cómo podemos hacer para entender esto. Bueno, hay un vicio de origen en el año 30, el golpe de Estado contra el gobierno de Hipólito Yrigoyen. La Corte transmuta una doctrina francesa del funcionario de facto, que en realidad es para un funcionario con legitimidad de origen, que por alguna situación de fuerza mayor tiene que permanecer en el cargo o asumir funciones que no le eran las propias, sino tomar otras más. Esta es la doctrina del funcionario de facto. Y estos bandidos de aquella corte transvistieron la doctrina y consideraron funcionarios de facto aquellos que debieran ser nombrados usurpantes del poder político. Porque esa es la figura, son usurpantes, son sediciosos. Bueno. Entonces, con estas mistificaciones jurídicas, se encubrió y se le pretendió dar un manto de legalidad al obrar de estos gobiernos, con lo cual alentó, por supuesto, el golpismo en la historia argentina. Y es por eso que reviste tanta importancia ese ya nombrado por mí artículo 36 de la Constitución Nacional, porque vino a poner freno a una ideología jurídica que decía, bueno, si hay un cambio no querido en el orden jurídico por una nueva autoridad y este cambio es efectivo, entonces hay que obedecerlo, ¿no? Yo quiero recordarle a la audiencia que cuando el golpe de Estado llamado a la Revolución Argentina, un elenco de, bueno, habría que decir juristas, pero me parece que le queda grande el nombre, ¿no? Que estaban cursando su doctorado con el doctor Raúl Puigvó, entre los cuales Mariano Grondona era uno de los exponentes de ese elenco, escribieron cosas tremendas para justificar el golpe de Estado. Es decir, tomaron la vieja utopía platónica de los nacidos para el mando y dijeron que habían llegado los nacidos para el mando y que por lo tanto debíamos obedecerle. Es decir, onganía, para ponerlo en claro, ¿no? Esto es como que hay una casta que se forma por fuera de todo modo democrático de ungirlo en el poder. Es decir, que llegan porque tienen que llegar por su naturaleza propia y que cuando llegan no solamente tenemos que obedecerle, tenemos que respetarlos y amarlos, ¿no? Esto fue muy bien tratado por un jurista y psicólogo francés, Pierre Legendre, sobre el amor del censor, diciendo que estos unicatos represores no solamente reclaman obediencia, también reclaman que se les ame, ¿no? Que sea una suerte de relación padre-hijos, ¿no? Bueno, vaya, imagina, vaya la profundidad del tema, ¿no? Bueno, Pero se hace hablamos del Palacio de Justicia, hablamos de su señoría, excelencia, bueno, no sé. bueno, ahora se ha empezado a resquebrajar ese formalismo y uno pone los nombres propios, o sea, las designaciones propias, señores ministros de la Corte Suprema, en lugar de sus excelentísimos. A los camaristas se los llama camaristas, a los jueces, y no excelencia o su señoría. Bueno. Pero hay quienes todavía siguen la vieja usanza y por eso de quedar bien siempre con el tribunal, no vacilan en hablar de excelencia, de los supremos, bueno, de toda esta parafernalia de
de sujeción al poder. Bueno, ¿Puedo aprovechar, doctor, para hablar cuál es la reforma que usted impulsa y la necesidad de que Argentina tenga una reforma constitucional? ¿Podemos hablar de eso ahora un poquito? bueno, yo soy un convencido que por una tara casi inexplicable, tal vez entendible solo por la fuerza de los poderes hegemónicos, tanto cuando Alfonsín intentó la reforma constitucional allá por el año 85-87, y no pudo, no lo logró, como en el proyecto que impulsó el menemismo, en los dos, la ley declarativa, en aquella era un proyecto, el de Alfonsín, el otro fue la ley que salió, establecía que era intangible el contenido del primer título de la Constitución, es decir, de declaraciones, derechos y garantías, que tiene formulaciones, algunas de ellas, por supuesto, valederas y receptables, pero que en definitiva es el tramo del proyecto económico de nación que dio origen a dos oligarquías, la oligarquía agroganadera y la oligarquía financiera. Por supuesto, ese modelo económico contenido en el proyecto de 1853 no sirve para nada en la etapa actual, ¿no? Es decir, en la etapa actual, por lo menos esta es mi propuesta, hay tres ejes fundamentales, ¿no? Uno es el de la integración de Latinoamérica y el Caribe, porque estos temas los tenemos que enfrentar de conjunto, gobiernos y pueblos progresistas, ¿no? Es decir, no vamos a lograr preservar, y este es el segundo punto, la titularidad de los pueblos sobre sus riquezas y recursos naturales si no es en una acción en conjunto. El continente americano es rico, pródigo, por su biodiversidad, por sus reservas de agua, por las tierras con aptitud rural y por la tenencia de minerales estratégicos para el desarrollo técnico-científico, que son el litio, el sílice y el tungsteno arquetípicamente. Bueno, si no protegemos eso, si no hacemos efectiva esa declaración que está en los pactos internacionales de Naciones Unidas de titularidad de los pueblos sobre sus riquezas y recursos naturales, y le damos encastre y desarrollo en el texto constitucional, bueno, va a pasar lo que pasa ahora. Están sujetos estos minerales, como estuvieron antes los metales preciosos, y todavía es lo que queda, a la expoliación de los países más desarrollados, ¿no? Y ahora nos están llevando el litio, el sílice, el tungsteno, están apropiándose de las tierras con aptitud rural. El gobierno de Macri vino a desfondar la ley de protección del dominio nacional sobre las tierras rurales. Todavía ese decreto 820 del 2016 está en marcha, vigente. Llevamos una tarea ímproba de impugnación del mismo, pero debemos decir que hasta hoy no puedo decir que haya un proyecto en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación, para anular esa infame disposición del gobierno Macri. Y creo que debemos completar un tramo, se hizo mucho en el año 94, pero hay un tramo que queda, que es definir en qué consisten las políticas de derechos humanos. Porque nosotros tenemos un arsenal normativo ahora en materia de derechos humanos que da envidia para otros, comparado con otros países. Estamos a la par de las democracias escandinavas, en fin, un lugar de lujo, diría, prácticamente para la nación argentina. Pero con eso todavía no hemos logrado transformar la realidad, ¿no? Tenemos una nube, por así decir, de instituciones jurídicas de excelencia, pero en la terrenalidad, bueno, salimos a la calle y vemos gente comiendo de la basura, durmiendo en los portales, es decir, despojados de toda dignidad humana por privación de derechos económicos, sociales y culturales, que también terminan agotándolos sin derechos civiles y sin derechos políticos, porque
no son ciudadanos en plenitud. Bueno, esta es la gran tarea, porque poner carteles que digan tenemos estos derechos, pero no hacemos la obra de ingeniería social, que significa el acceso a esos derechos para los grandes sectores de población desposeída. Bueno, esto realmente es la gran tarea. Yo recomiendo, y esta será una vez más, lectura de la resolución 1 de este año de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre estado de pandemia, estado de necesidad y estado de derecho. Es una pieza magnífica de 23 carillas, de fecha 10 de abril de este año, está en internet, y allí examina la situación de desigualdad en el continente americano, y dice sin vacilación, el continente americano es el más desigual, es decir, el que tiene más en riqueza y recursos, y es el que tiene más en poblaciones en situación de desposesión, vulnerable, perseguidas, reprimidas, etc. Bueno, después de eso, hace todo un desarrollo sobre la forma en que deben actuar los poderes bajo situación de pandemia, exaltando, por ejemplo, la labor que debe seguir prestando el Poder Judicial de la Nación y sobre todo en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, para proteger los valores supremos, así los define, de la vida, la salud y la integridad de las personas a consecuencia de la pandemia, ¿no? Con recomendaciones tales como suspender los pagos de la deuda externa y buscar de aligerar el coste económico de la misma. Es decir, más allá de lo que se logró en la Argentina, ninguna duda. Primer directiva, no se paga un solo vencimiento de la deuda externa. Contribuciones extraordinarias, que es lo que se está debatiendo ahora. Y vaya que hay una serie de directivas particulares sobre las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad. Niñas, niños, adolescentes, poblaciones carcelarias, las víctimas de marginación social forzada, los sin techo. En definitiva, un mapa de la situación del continente americano que se agudiza a consecuencia de la pandemia y donde hay más de 60 puntos resolutivos que los gobiernos, como es el caso nuestro, que integramos el sistema, no solamente por la ratificación de las convenciones, sino porque hemos ratificado el protocolo facultativo que establece el funcionamiento de la Comisión y de la Corte Interamericana. Bueno, eso hay que ponerlo en práctica. Ha habido pronunciamientos de menor calidad para mi gusto de la Corte Interamericana, mucho más tibio, diría, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, bastante bueno, pero también por debajo de la calidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que quiero recordarle a la audiencia, no hay que confundir la gestión política de la OEA encabezada por ese traidor y lacayo de Luis Almagro, no lo confundamos. La Comisión y la Corte son órganos con un grado de autarquía, de funcionamiento importante y por lo tanto tienen mayor calidad en lo que hacen. Bueno, entonces esto es lo que me lleva a pensar en la necesidad de una reforma constitucional que también va a tener que abordar un nuevo poder judicial, eso no cabe duda. Nuestro poder judicial, y esto es así, responde al modelo americano, norteamericano, y lo que dijeron los padres de la Constitución de Estados Unidos en un libro que se llama El Federalista, que es una recolección de artículos periodísticos que orientaron la tarea de la formación constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando se refieren al poder judicial, dicen se necesita un poder aristocrático, vitalicio, contrahegemónico, para prevenir los posibles desbordes demagógicos y populistas de los poderes políticos. La cita es textual. Sí,
obliga a enarcar las cejas, ninguna duda. ¿Quién? Ese es el, Ajá, a ver. ese es el origen del Poder Judicial. Bueno, la Constitución, la actual, en su artículo primero dice que el gobierno, además de federal, es representativo y republicano. El Poder Judicial no es ninguna de las dos cosas. Es vitalicio y tiene una forma de designación en la que el pueblo no participa. Yo no digo que se vote a los jueces, porque eso no ha dado buena experiencia en los países de Latinoamérica, pero sí que se vote la integración del Consejo de la Magistratura, porque el Consejo de la Magistratura es un órgano político, si no emite sentencias ni revisa sentencias. Pero es bueno que tenga voto popular y que se le agregue un cuarto estamento, que no sea exclusivo de abogados, sino entidades u organizaciones, articulaciones de la sociedad civil, para que controlen a los abogados, porque somos mucho mejores cuando tenemos mirada de pueblo controlando lo que hacemos, ¿no? Si no, es una especie de conciliábulo de cofrades que se reparten poder, beneficios, prebendas, etcétera, y bueno, ahí se desvía el sentido del Consejo de la Magistratura. Que no es un defecto puramente de un sector, como puede ser el jurídico, sino el de cualquier ámbito humano donde no hay control, ¿no? Efectivamente. Hay que poner ojo de pueblo, mirada de pueblo y no tenerle temor al pueblo. Doctor, agradecerle este contacto y cerrar con estos dos últimos conceptos que no me quiero perder de compartir con ustedes. El primero es, en su visita, creo que fue en el año 2016, aquí en la ciudad de Posadas, habló justamente de esta reforma, y si no mal recuerdo, Mempo Giardinelli, que también lo acompañó de Manifiesto Argentino, hablaba de un cambio de constitución, no de una reforma, sino de otra constitución. Efectivamente, nuestra propuesta era partir de la idea de una nueva constitución para que quede claro que todo el diseño constitucional va a ser reformulado. Que técnicamente se haga a través del proceso de reforma es otro tema, no es que uno se oponga a eso, porque eso es lo que está estatuido. Pero el sentido es que no haya cortapisas, porque en nuestra historia institucional, lamentablemente, el Congreso de la Nación se apropió de la atribución de decir qué puntos se van a reformar y con qué contenido. Con lo cual, la Convención Constituyente era prácticamente refrendataria. Para eso más hubiera valido un modelo en que se diga las enmiendas o reformas constitucionales que se hagan con 2/3 de los votos de los miembros que integran cada Cámara, y entonces ellos tienen la tarea completa, declarar y decir qué cosa y con qué contenido. Puede ser un sistema, pero no es el nuestro. El nuestro, y lo dijo claramente Alberdi, era desvincular a los que estuvieron en la coyuntura, los poderes constituidos, y que el poder constituyente tenga la mirada de largo plazo, de poder definir un siglo, cuando menos, de avance en la historia institucional del país. Y el derecho puede cumplir esa función anticipatoria de las relaciones sociales, es decir, crearles un marco de legitimidad a las transformaciones que posibiliten seres realmente libres, iguales y fraternos. Y creo que esta es la misión, y por qué hablamos de una nueva constitución y no restringidos de reforma, y mucho menos pensar que la ley declarativa tiene que decir qué se va a tocar. No, el pueblo argentino tiene que hacer qué es lo que se va a tocar, y desde el jardín de infantes hasta el geriátrico, todos tienen que intervenir para poner sus reclamos y reivindicaciones, a fin de que después, ahí sí, una convención trabaje sobre ese material y plasme la nueva constitución. Pero, doctor, pero antes, que todo el pueblo sepa de qué se trata, ¿no? Claro, y por último, insistir en el agradecimiento de su tiempo, de su palabra, que para nosotros es muy importante para poder echar luz en toda esta coyuntura que nos está tocando vivir, y cerrar con el concepto del lawfare o la guerra jurídica,
que la hemos vivido durante los 4 años del proceso macrista en la Argentina, que se inició mucho antes también con la persecución a Cristina Fernández, aún siendo presidenta, que arreció el ataque ya cuando Macri fue presidente, pero que también se llevó puesto a un Fernando Lugo, que se llevó puesto a Dilma Rousseff, que metió en prisión a Lula, que lo tiene a mal traer a Correa, que ahora aparentemente estamos con la expectativa de si va a poder o no va a poder participar el MAS en las elecciones que tiene ahora el 18 de octubre. Es decir, la guerra jurídica no tiene descanso y parece que también, así como el Plan Cóndor, nació en el Departamento de Estado de Washington. Es correctísima, es correctísima. Es una doctrina de la Academia Militar que toma y exacerba las posturas del llamado realismo jurídico anglosajón, que en la voz de sus epígonos originarios, me refiero a dos conocidos juristas, Roscoe Pound y Wendell Holmes, más conocido porque fue también magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos, que manifestaron que el derecho es lo que los jueces dicen en sus sentencias. Es decir, con esto aplana la estructura jerárquica, por ejemplo, de un orden jurídico como el argentino, que tiene su vértice en la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, los demás tratados, las leyes, las resoluciones del Poder Ejecutivo y órganos que integran el Poder Ejecutivo, las sentencias de los jueces, los actos jurídicos de los particulares, todo esto en la pirámide jurídica. Pero si uno dice que derecho es solamente lo que los jueces dicen que es, y esta es textual también de estos dos juristas, y que todo lo otro que manejamos como dogmáticas jurídicas no son más que visiones que creamos, pero que en realidad la labor de los abogados es la de emitir profecías sobre lo que los tribunales harán en el caso concreto. Bueno, este cuerpo doctrinario ha sido tomado por la Academia Militar y entonces dicen, bueno, ¿para qué vamos a andar ocupando países, tirando bombazos, matando, secuestrando, haciendo desapariciones forzadas, todo lo cual tiene muy mala prensa? Mejor utilizamos un sistema jurídico, pero claro, los sistemas jurídicos con estructura jerárquica y con garantismo, etcétera, como son la mayoría de los latinoamericanos, eso no nos sirve. Lo que necesitamos son jueces corruptos, con un narcisismo de su función, y bueno, y ahí salieron los Moros, los Bonadíos, todos estos realmente ofensores de la dignidad del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales, a cometer sus tropelías institucionales. Era vox populi en Comodoro Pi que Bonadío se manejaba con el Código Bonadío, sino el Código de Procedimiento, mucho menos la Constitución o los tratados internacionales de derechos humanos. Bueno, esto es lo que nos dejó estos 4 años de topadora institucional, que no solamente arrasó con la economía en la forma que nos endeudó y que destruyó la industria argentina, sino que también, y en igual medida, si no más, destruyó la institucionalidad a través de estas prácticas del lawfare, formando esa mesa judicial con estos elencos y con una corte complaciente. Recordemos la foto de Lorenzetti con Moro de un lado y Bonadío del otro. Bueno, prácticamente es todo un cuadro del derrumbe institucional al que estamos refiriéndonos. Entonces, ahora estamos en etapa de recuperación, dolorosa y difícil. Y hay que andar con paso firme, conciencia clara y con movilización de las formas que la pandemia permita, ¿no? Pero no podemos perder el apoyo del pueblo argentino en una contingencia tan dura como esta, en que tenemos que convertir en conducta esa manda del artículo 36 de la Constitución Nacional de que los poderes deben moverse en el marco de sus incumbencias constitucionales y no andar avasallando la supremacía constitucional o usurpando las potestades del otro. Bueno, ahí está la directiva
y el consejo que podemos dar para el pueblo argentino. Y con esto me despido. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Hasta Todos los que vamos a escuchar ahora después de la entrevista, estamos agradecidos por su tiempo. Le mando un abrazo grande desde Diario Y La Esperanza. mándenme el link, así ya después cuando algún otro me pide, ya le mando directo. Sí, cómo no. Muchísimas Que gracias, siga doctor. bien. Que Hasta siga luego. bien. Hasta luego. Chao, chao.